Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Disculpen, se había cortado la señal, pero seguimos adelante. Bueno, como les mencionaba, mi nombre es José Reinaldo López Viera y quiero agradecer en primer lugar al Círculo de Estudios Jurídicos por esta oportunidad de poder disertar y conversar sobre un tema tan importante el día de hoy. Les comentaba que esta crisis, que no solamente es nacional, sino que es de carácter mundial, nos ha llevado ahora a replantearnos una serie de aspectos del ámbito del desarrollo del ser humano. Y de hecho, uno de esos aspectos importantes es el derecho. El derecho se viene replanteando y también dentro del margen del contexto tiene que dar respuestas. Básicamente en el ámbito nacional, por ejemplo, la declaratoria de los estados de excepción, el tema de la restricción de derechos, las cuestiones de carácter constitucional inherentes a toda esta declaratoria de estado de excepción, lo hacen que hacen todo esto precisamente que el derecho se enfoque en estos puntos y otorgue, brinde respuestas ante estas disyuntivas, ante estas situaciones que de alguna manera nadie podía vislumbrar que podría ocurrir de la magnitud con la que ha ocurrido. De hecho, en el ámbito también del derecho internacional y las relaciones internacionales, acontece una situación bastante importante, trascendental para muchos, que va a marcar un antes y un después en todo lo que ha significado las relaciones internacionales y por supuesto la globalización en el contexto mundial, producto de esta crisis, de esta situación tan inesperada por todos los países. Entonces, el día de hoy vamos a analizar justamente a una de las, vamos a decir, a uno de los productos, a uno de los instrumentos más resaltantes de lo que vendría a ser toda la globalización. Y alrededor de ese instrumento, todo el soporte que justamente lo fundamenta. Estoy hablando de las organizaciones internacionales y el derecho internacional y las relaciones internacionales que forman el fundamento, la base de estas instituciones que vienen a ser y han sido, por supuesto, a lo largo de todo este tiempo, una de las muestras más palpables de lo que ha significado la globalización en la historia de la humanidad. Entonces, analizaremos las organizaciones internacionales desde el ámbito del derecho internacional, de las relaciones internacionales, y haremos un análisis que nos pueda brindar el diagnóstico y las perspectivas, el pronóstico de estas organizaciones internacionales. Bien, empecemos primero por lo siguiente. Si nosotros hablamos del origen de las organizaciones internacionales, desde el ámbito del derecho internacional público, podríamos decir que las organizaciones internacionales manifiestan, efectivizan, concretizan un nuevo derecho internacional. El derecho internacional, como rama jurídica, como todos sabemos, es un derecho que se remonta a la antigüedad. Se dice, por ejemplo, que hace más de 5.000 años ya se habían concretizado, se venían concretizando tratados internacionales, documentos a modo de pactos entre reinos en la antigüedad. Y a partir de ese momento se comienza a construir el derecho internacional. Pero las organizaciones internacionales dentro del ámbito del derecho internacional son un fenómeno reciente, muy reciente. Podemos decir que el primer prototipo
de organización internacional que vio la luz como aquella institución creada o inspirada para conseguir objetivos comunes de los estados, porque hay que entender bien esto, porque ¿qué cosa es una organización internacional? No solamente es una institución creada por estados, sino que una organización internacional es una institución creada por estados, pero para conseguir objetivos comunes de esos estados. O sea, los estados se integran no porque, no porque a uno le caiga bien el otro solamente, o que a uno le parezca integrarse con el otro porque sí, no. Los estados se integran porque tienen objetivos, tienen finalidades, tienen aspiraciones en común. Y como no pueden alcanzar esa aspiración o ese objetivo de manera individual, buscan juntarse con los demás para poder concretizar, llegar al objetivo. Esa es la finalidad de una organización internacional. Por eso nacen las organizaciones internacionales. Y como les mencionaba, el primer prototipo de organización internacional que nosotros podríamos considerar como aquella institución destinada para alcanzar objetivos homogéneos, comunes entre los estados, qué duda cabe es el Pacto de la Sociedad de Naciones, la Liga de las Naciones. Cuando culminó la Primera Guerra Mundial en el año de 1919 y se creó, se firmó el Tratado de Versalles, que era un tratado a través del cual culminaba formalmente la Primera Guerra Mundial, los estados se dieron cuenta que el objetivo que tenían en común y que no habían podido alcanzar de manera individual era conservar la paz entre todos. Buscar la paz, el equilibrio entre los estados, el poder entre los estados y evitar a toda costa más guerras. Las guerras son un fenómeno que han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, pero conforme el ser humano ha ido desarrollando los aspectos científicos, ha ido desarrollando la ciencia como tal, las guerras se han vuelto más catastróficas, se han vuelto más destructivas y más letales, al punto de que hoy en día una guerra entre las potencias, entre los países potencia, ya no solamente pondría en peligro a esos países, sino que podría en peligro a todos los países del mundo, al planeta en general, porque podría significar la extinción de la humanidad. ¿Y eso es producto de qué? De los avances científicos que obviamente se plasmaron entre muchos otros aspectos en el aspecto militar. Entonces, desde ya, cuando termina la Primera Guerra Mundial, como la paz no se podía alcanzar individualmente, lo que se trató es buscarla de manera colectiva. De hecho, Estados Unidos se convierte en un actor principal a finales de la Primera Guerra Mundial, porque recordemos, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial a acompañar a los países de la Entente, al Reino Unido, a Francia, contra los países del eje, que en ese momento eran encabezados por Alemania, y finalmente la entrada de Estados Unidos ocasionó que la balanza se incline a favor de los países aliados. El peso industrial y militar de los Estados Unidos hizo finalmente que las potencias aliadas de la Triple Entente, el Reino Unido, Francia, Rusia, finalmente salieran victoriosas de la Primera Guerra Mundial. Y fue un actor principal en la construcción de esta primera organización internacional llamada la Sociedad de Naciones, Estados Unidos, porque Estados Unidos se dio cuenta que las guerras, las continuas guerras por el control de grandes partes del mundo,
se daban en Europa y que Estados Unidos, ya comenzando a ser una potencia emergente en ese momento, tendría que actuar como una especie de juez, una especie de conciliador, y sentar a las potencias europeas y hacerlas entender que solamente a través de una institución creada voluntariamente por todos se iba a conseguir la paz tan anhelada por los estados. Y el que abanderó esa política fue el presidente Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos. Un presidente que se le considera un idealista, un presidente que marcó también un antes y un después, porque recuerden que antes de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos tenían una frase muy contundente, que venía desde la época del presidente Monroe, que era América para los americanos. Y esa frase significaba que Estados Unidos no se metía con nadie de otras partes del mundo, pero que ninguno de ellos tampoco se puedan meter ni con Estados Unidos ni con ninguno de los estados que conforman el continente americano. Entonces los Estados Unidos mantenían una política se podría decir aislada de los demás países del planeta. Y esa política obedecía a una cuestión que ellos desde mucho tiempo atrás habían sustentado. No nos metemos con nadie para que nadie se meta con nosotros. Pero en la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson, cuando hizo intervenir al ejército norteamericano y logró, conjuntamente con las potencias aliadas, la Triple Entente, como se llamaba en ese momento, vencer a las potencias agresoras, llame Alemania, llame el Imperio Austrohúngaro, consideró de que Estados Unidos no podía quedar más cerrada en esta parte del mundo, que tenía que abrirse al mundo, pero abrirse al mundo con una política pacifista, una política que buscara, más allá del equilibrio del poder, como los europeos llamaban al equilibrio que había entre sus estados para evitar la guerra, una seguridad colectiva. Woodrow Wilson buscó la seguridad colectiva por encima del equilibrio del poder. Y la seguridad colectiva significaba crear una institución que precisamente se encargara de salvaguardar la paz a nivel mundial entre todos los estados. Y por eso es que se crea la Sociedad de las Naciones. Lastimosamente, esta primera institución, que es precursora de las Naciones Unidas, fracasó. Fracasó básicamente por una serie de aspectos, pero entre ellos podemos mencionar algunos. Por ejemplo, el primer fracaso de la Sociedad de Naciones en su tarea, en su misión de salvaguardar la paz en el mundo, fue que el país que la impulsó, que la motivó, que fue el que de alguna manera puso la semilla para la creación de esta institución, finalmente no formara parte de la misma. Como les digo, esta idea de Estados Unidos de abrirse al mundo fue del presidente Woodrow Wilson. Y Woodrow Wilson lo que hizo es abrir a Estados Unidos, pero bajo un concepto pacifista, como aquella potencia mediadora que iba a tratar de evitar las guerras y conseguir la paz mundial que los estados individualmente no habían conseguido a lo largo de la historia. Pero cuando culminó la guerra y Woodrow Wilson expuso precisamente el Tratado de Versalles y sometió al Congreso, al Parlamento norteamericano, el hecho de que Estados Unidos formara parte de la Sociedad de Naciones, lastimosamente para el presidente norteamericano, el Congreso de Estados Unidos le cerró la puerta, le dio la espalda a él y a la organización que él había procurado crear y que había impulsado
a nivel de todos los demás países. ¿Por qué? Básicamente por lo que les decía, ¿no? Los norteamericanos tenían una política hasta ese momento que era muy difícil de abandonar. El hecho de entrar a ser protagonista en el mundo era algo que no encajaba todavía dentro de la política norteamericana. Ellos querían o aspiraban hasta ese momento y se conformaban con ser la primera potencia regional de América. Pero más allá no. Ya este paso significaba para ellos ser un mayor protagonista, un protagonista de alcance mundial, y como que eso todavía no era muy bien entendido dentro de la clase política norteamericana. Y por eso que Estados Unidos no firmó la Sociedad de Naciones, no ingresó a la Sociedad de Naciones. Imagínense, el país que en ese momento ya asomaba en el mundo como potencia mundial, que había sido el país que por sus recursos económicos, militares y humanos había logrado terminar la Primera Guerra Mundial e inclinar la balanza a favor de uno de los dos grupos contendientes, del creador de esta institución, y que finalmente no la firme, no quiera firmarla, se niega a firmarla, ya de por sí la institución como tal se veía resquebrajada desde su nacimiento. Eso por un lado. Por otro lado, la Sociedad de Naciones, si bien Estados Unidos no participó, cayó muy bien en los demás estados europeos. Los demás estados europeos vieron en la idea del presidente Woodrow Wilson una idea a través de la cual podría evitarse más guerras, más enfrentamientos, más controversias entre ellos, y entusiastas firmaron la Sociedad de Naciones. El Reino Unido, Francia, por ahí los demás países, Bélgica, Holanda, los países principalmente europeos. Pero ya de por sí Estados Unidos era un vacío muy grande el que dejaba. Pero como bien comenzó a funcionar la Sociedad de Naciones, fíjense ustedes, también hubieron serios problemas a nivel mundial. Problemas tan grandes como de repente los problemas que hoy nosotros estamos teniendo, ¿no? Problemas referentes, por ejemplo, al tema económico y al tema político. Recordemos que en 1929, solamente 10 años después de culminada la Primera Guerra Mundial, hay una catástrofe económica simbolizada en la caída de Wall Street, el famoso Jueves Negro del año de 1929. Eso ocasionó también que muchos estados, del poco adelanto, de la poca recuperación que venían dándose, finalmente pues se quedaran rezagados, volvieran de cero, cayeran, entre ellos por ejemplo las potencias que habían sido derrotadas en la Primera Guerra Mundial, Alemania, que sufrieron terriblemente las consecuencias de la derrota y de la catástrofe económica de 1929. Y esto conllevó a que a nivel interno algunos estados, muchos estados en Europa, comenzaran a llevar al poder a diversos gobernantes y partidos políticos de carácter totalitario. Tenemos, por ejemplo, el caso de el Partido Nacional Socialista con Hitler en Alemania, tenemos el caso del Partido Fascista en Italia con Benito Mussolini, tenemos inclusive el caso de el Partido Comunista con Stalin en Rusia, y tenemos el caso de algunos países con monarquías totalitarias como el caso de Japón, y que significaba no solamente un gobierno totalitario, sino además un gobierno con serias aspiraciones expansionistas del Japón. Entonces, esto conllevó a que cada vez la Sociedad de Naciones se hiciera menos fuerte, se hiciera más débil y perdiera integrantes. Alemania se fue, Japón también se fue, y entonces
cada vez era más complicado que la Sociedad de Naciones pueda impedir, pueda a toda costa resolver los conflictos que se podrían presentar eventualmente entre los estados. A ver, un momento, creo que la señal no está yendo bien. ¿Alguien me puede decir si me están escuchando, me están viendo? Es ¿Alguien podría decirme si me están escuchando o me están viendo, por favor? Creo que la señal se... Está bien, ¿no? Correcto. Ya, sí, lo que pasa es que aquí en mi computadora no logro verme. Entonces pienso que de repente ustedes no me están viendo. Bien, entonces continuamos. Producto de todos estos problemas, como les mencionaba, es que la Sociedad de Naciones no logra cumplir el objetivo. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939, prácticamente esa organización internacional que tenía como objetivo la salvaguarda de la paz ya no tenía el protagonismo, ni el impulso, ni tampoco la fuerza para impedir el enfrentamiento entre las naciones. Y por eso que se desata la Segunda Guerra Mundial y la Sociedad de Naciones simplemente queda en el aire. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial duró del año 1939 al año 1945. En esos 6 años de batallas en todo el mundo, esto conllevó a consecuencias dramáticas y catastróficas. A nivel humano, 65 millones de personas perdieron la vida al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa como tal quedó prácticamente en un 80% devastada. Y por otro lado, la crisis económica de lo que significaba todas estas pérdidas humanas, materiales e inmateriales, ascendía pues a muchísimo dinero. Entonces el mundo vivía un drama porque culminada la Segunda Guerra Mundial, esta guerra no solamente nos dejaba el saldo más grande de la historia en muertes producidas por una guerra, de destrucción y devastación, sino que además la guerra nos dejaba un mensaje muy claro. El ser humano había llegado ya a obtener un arma tan letal, producto de la energía nuclear, que si podía aplicar este armamento, esta arma, a escala mayor a la que se aplicó al final de la guerra, las consecuencias iban a ser solamente una: la extinción de la civilización. Recordemos que la guerra culminó cuando Estados Unidos derrotó al Japón en el frente del Pacífico, y lo derrotó tirando 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, produciendo casi 200.000 personas fallecidas en menos de un minuto, y miles de personas más con consecuencias que duraron para toda su vida, producto de
toda la expansión de la energía nuclear. Entonces, hoy en día, por ejemplo, una bomba atómica tiene 100 veces más el poder que las bombas atómicas echadas sobre territorio japonés en 1945. Una sola bomba podría poner al borde de la extinción a una nación entera. Entonces el ser humano ya se dio cuenta que el desarrollo de las armas militares lo ponían en jaque a él mismo. Podían poner a la especie al borde de la extinción. Y por ello es que los estados, ya casi al finalizar la guerra, preocupados por esta situación, se juntaron en San Francisco y se venían reuniendo, pero en San Francisco se concretizó, en San Francisco vio la luz, la organización que iba a reemplazar a la antigua Sociedad de Naciones, pero que iba a no volver a cometer los errores que había cometido la Sociedad de Naciones, que iba a llenar los vacíos que la Sociedad de Naciones había tenido. Entonces, producto de esa concertación entre los estados, el 26 de junio de 1945 nace en San Francisco, Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU es la organización internacional más importante de todas las organizaciones internacionales existentes. Es la organización internacional que recoge a la gran mayoría de estados del mundo. 193 estados actualmente conforman las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, con su carta fundacional del 26 de junio de 1945, tuvo, entre muchos propósitos, creo yo, dos propósitos relevantes, que van a marcar la pauta, que van a marcar la guía, que van a marcar el camino hasta la actualidad de todas las organizaciones internacionales en el fondo. El primer objetivo, finalidad, propósito relevante de las Naciones Unidas justamente fue salvaguardar la paz en el mundo. ¿Y cómo se iba a hacer esa salvaguarda de la paz en el mundo? La salvaguarda de la paz en el mundo tenía que ser a través de la cooperación entre los estados. Miren el término, ¿no? Cooperación entre los estados. Ya basta de discutir, ya basta de discrepar, ya basta de ir a la guerra. Vamos a buscar la paz cooperando todos, mutuamente, cooperando de manera homogénea. Pero por otro lado, este objetivo creo que fue trascendente. Si en la Sociedad de Naciones en 1919 se creó un nuevo derecho internacional público, producto del nacimiento de la primera organización internacional, fue la precursora de las Naciones Unidas, porque en 1945 ese nuevo derecho internacional cobra vida, cobra vigor con las Naciones Unidas, cobra vigor también porque dentro de la Carta de la ONU, el segundo objetivo para mí trascendente es el de darle rango de sujeto de derecho internacional a la persona humana. Esto que hace las Naciones Unidas, que establece la Carta de la ONU, nunca antes había sucedido en la historia. Si vamos, por ejemplo, al Tratado de Versalles que constituye la Sociedad de Naciones, vamos a ver que dentro de los objetivos de la Sociedad de Naciones se habla de la paz en el mundo como objetivo prioritario y se habla de que el sujeto de derecho internacional por excelencia eran los estados. Pero en la Carta de las Naciones Unidas, cuando, además de hablar que el objetivo
de esta organización es la paz en el mundo, producto de la cooperación entre los estados, cuando se habla de que el otro objetivo también es la salvaguarda, la promoción, la garantía de los derechos humanos de la persona, entonces le está dando rango de sujeto de derecho internacional al ser humano. Y eso nunca antes había acontecido. Por eso que se dice que a partir de 1945 nace un nuevo derecho internacional. Un nuevo derecho internacional basado en organizaciones internacionales y basado también en la protección de los derechos de la persona a nivel internacional. Cosa que nunca había ocurrido anteriormente. Entonces, he ahí el punto central de la Organización de las Naciones Unidas. Y a partir de ese momento en adelante comienza pues el fenómeno de la internacionalización de los derechos humanos. Una internacionalización que ha sido galopante y que ahora todos nosotros conocemos, puesto que hablar de los derechos humanos es hablar de su protección a nivel no solamente interno, sino a nivel internacional. Los sistemas que se crearon producto de este derecho internacional de los derechos humanos son valiosísimos porque no solamente se habla de un sistema universal que justamente nace producto de la Carta de las Naciones Unidas y que se va desarrollando cuando en 1948, por ejemplo, se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en 1966 nacen los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, cuando comienzan a activarse y a promoverse y a tener un protagonismo los organismos internacionales de defensa de los derechos de manera directa o indirecta, producto de estos tratados, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo Económico, Social y Cultural, el Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad. O sea, todo este engranaje hace que los derechos humanos comiencen a desarrollarse de manera galopante, muy fuerte. Pero recordemos también que las Naciones Unidas, en sus artículos 55, 56 y 57, menciona de que se van a crear organismos especializados encargados de la promoción de diversas dimensiones de carácter económico, social, cultural, de salud, educativo, precisamente para promocionar los derechos en torno a estos sectores o a estas dimensiones. Y entonces, con estos artículos, se da la partida de nacimiento de lo que nosotros conocemos hoy en día como organismos especializados. ¿Qué es un organismo especializado? Un organismo especializado es un órgano autónomo de las Naciones Unidas, pero que coayuda, que coopera con la misma, precisamente para la promoción de diversos derechos o ámbitos económicos, culturales o sociales. Hoy en día, esos organismos internacionales de carácter especializado son 15 y uno de ellos, precisamente, es la tan cuestionada, la tan hoy en día nombrada Organización Mundial de la Salud, la OMS. La OMS es un organismo especializado, coayuda a las Naciones Unidas, pero como dice su Carta Constitutiva del año 48,
con el objetivo de promover la mayor calidad de salud, la mayor posibilidad de salud en la mayor cantidad de estados. Todos los estados de las Naciones Unidas, por si acaso, conforman, constituyen, han firmado el Pacto Constitutivo de 1948 que da la luz a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entre ellos el Perú. Entonces, estos organismos especializados nacen allí como mecanismos autónomos, pero que promocionan diversas dimensiones, sectores o derechos en el ámbito internacional. Ejemplo, la OMS. Podemos citar otros ejemplos: la UNESCO, la OMC, ¿no? La OIT. Miren, diversos sectores, diversas dimensiones. Pero así como se crea un sistema universal en Naciones Unidas, producto de la ONU, que deriva de la ONU, vean que hoy en día el fenómeno de las organizaciones internacionales no ha parado y se ha desatado de una manera constante, permanente, sobre todo en los ámbitos económicos, en los ámbitos políticos, en los ámbitos militares, en los ámbitos de derechos humanos. Hay un montón de organizaciones internacionales. Por ejemplo, si hablamos de organismos internacionales de carácter regional, tenemos, por ejemplo, en Europa la Unión Europea, símbolo hasta hace poco de la mayor organización internacional de carácter de integración económica y política. Tenemos el Consejo de Europa, tenemos la OTAN, en el caso de América tenemos la OEA, tenemos al Mercosur, tenemos a la Comunidad Andina, en África tenemos la OUA, inclusive organizaciones de carácter transregional. Por ejemplo, el APEC. El APEC es el Asia Pacific Economic Cooperation, es una organización internacional que junta países del Asia y países de la costa del continente americano. Y es un organismo también de carácter internacional, cuestiones económicas, básicamente los objetivos que busca el APEC. Entonces, todo este fenómeno de las organizaciones internacionales se da producto precisamente del nacimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Fíjense, a partir de ahí, por eso se habla de un derecho internacional nuevo, con actores internacionales nuevos, que son las organizaciones internacionales, entre ellas, por ejemplo, y el propio ser humano, si hablamos en el ámbito del derecho internacional. Pero todo esto no hubiese sido posible si es que todo este fenómeno estuviera dentro de un fenómeno cultural y social de carácter global y que hasta el día de hoy, o bueno, digamos, hasta antes de que llegara la pandemia, venía de manera galopante y que nadie podría detener, que es el fenómeno de la globalización. Las organizaciones internacionales se disparan y comienzan a desarrollarse, tienen un caldo de cultivo producto precisamente de la globalización. Miren, para muchos la globalización no es un fenómeno nuevo. Muchos dicen que ha habido globalización desde hace mucho tiempo. Inclusive algunos hablan, por ejemplo, de que el helenismo, ese fenómeno cultural que lideró Alejandro Magno, producto de sus conquistas desde Macedonia hasta la India, fue una especie de globalización. Se dice que cuando Cristóbal Colón llegó a América y los españoles, los portugueses se repartieron América, esa fue otra globalización.
yo creo que sí, hemos tenido en el mundo, en la historia de la humanidad, antecedentes, tipos, formas de globalización. Pero esta globalización que se inicia en la década de los 70, y les voy a decir por qué se inicia en la década de los 70, y se consolida en los 90, tiene la característica de ser una globalización absolutamente global, planetaria, de escala universal, si podríamos decirlo. Y además es una globalización que se caracteriza no solamente por el intercambio de personas o de bienes materiales, sino que hay algo más importante acá, el intercambio de bienes inmateriales, ideas e información. Como decía el famoso periodista del New York Times, Andrés Oppenheimer, estamos en la economía del conocimiento. Nunca antes en la historia se ha transferido, se ha pasado de mano en mano bienes y servicios con valor agregado, ideas e información. Eso nunca ha habido. Y además, creo yo, otra característica que diferencia esta globalización de cualquier otro tipo de globalización que hayamos tenido en la historia es la rapidez con la que los recursos humanos, recursos materiales, ideas, información, bienes y servicios se difunden. Imagínense, pues hace 100 años, jamás yo podría estarles hablando a ustedes y ustedes me estarían escuchando. Y de repente ustedes me están escuchando acá, están en Perú, pero por ahí alguien me está escuchando en otro país del mundo, me pueden estar escuchando en Japón, me pueden estar escuchando en la India. Esto es la globalización. O sea, no solamente una cuestión de recursos materiales, de libre tránsito de las personas en el mundo, no. Sobre todo en las ideas, la información y la velocidad con la que esto fluye. Y todo esto empieza en la década de los 70. ¿Y por qué en la década de los 70? Porque en la década de los 70 comienza a nacer el germen de la era del conocimiento y de la información. Acuérdense que ahí comienzan a crearse las primeras computadoras, los antecedentes más remotos de lo que ahora es el Internet. Entonces todo eso ha tenido un camino de consolidación que se ha visto, se vio con mayor, obviamente, luz cuando se acabó la Guerra Fría. Y con la Guerra Fría se acabaron los telones de acero, como decía Winston Churchill, alrededor de la Europa del Este. Se cae el telón de acero y hay libre paso para las personas, para los bienes, pero también para las ideas y también para la información. Entonces, las organizaciones internacionales justamente se expanden producto de esta globalización. Pero, regresando a las organizaciones internacionales, uno se pregunta si la finalidad es alcanzar objetivos en común, ¿cuáles serían las características mínimas que me permitirían a mí señalar que esa es una organización internacional? Y eso es importante porque luego de ver las características, ustedes se van a dar cuenta por qué el reclamo, no solamente a la OMS, a la Organización Mundial de Salud, sino a cualquier organización internacional.
Porque precisamente en el mundo del derecho, en el cual todos nosotros nos desenvolvemos, hay un ser y un deber ser. Y muchas veces el ser está muy lejos de lo que se debería ser. Y eso es lo que pasa en el ámbito internacional. Al menos se puede hablar de 6 características básicas de una organización internacional. La primera característica es que las organizaciones internacionales son creadas por estados. Por estados. Correcto. Ya. Segunda característica es que son creadas a partir de una norma jurídica internacional. Siempre un tratado internacional. Siempre un tratado internacional. La Carta de la ONU crea la ONU, la Carta de la OEA crea la OEA. La Carta del Consejo de Europa crea el Consejo de Europa. Correcto. Tercera característica, al menos, deben tener un órgano permanente. ¿Qué quiere decir esto? Un órgano que funcione los 365 días al año o la mayor cantidad de días posible, que tenga una sede en algún lugar. Por ejemplo, yo quiero, ¿dónde está la sede de la OEA? En Washington. ¿Dónde está la sede de la Organización Mundial de la Salud? En Ginebra. O sea, deben de tener un órgano permanente. Cuarta característica, deben de tener competencias exclusivas. O sea, no es que las organizaciones puedan tener las competencias que quieran, no. Sus competencias están determinadas en la carta que las funda. Quinta característica, deben ser autónomas. Ya, los estados la crean, pero una vez creadas, son autónomas, independientes. No le pueden rendir cuenta a un estado en particular. Deben de rendir cuenta a la sociedad internacional o a los estados en conjunto que la crearon. Y esas cuentas deben estar en función de las tareas, los objetivos, la finalidad para la cual fue creado. Y una sexta y última característica de una organización internacional es que siempre van a buscar la cooperación internacional. Siempre van a buscar la cooperación internacional. Esa es tal vez la finalidad genérica de lo que nosotros conocemos como las organizaciones internacionales. La cooperación internacional. Bien. Entonces, ¿por qué es necesario saber estas características? Porque cuando uno analiza el comportamiento de las organizaciones internacionales, vamos a traer, por ejemplo, a la OMS, que tanto se habla el día de hoy, de la Organización Mundial de la Salud. Y comenzamos a ver si la Organización Mundial de la Salud cumple con las 6 características. Formalmente, aparentemente, las cumple. Las cumple. Pero al momento de analizar y estudiar su funcionamiento durante todos estos años de existencia, nos damos cuenta que muchas de esas características comienzan a entrar en entredicho, comienzan a presentar fallos, a no ser tanto como deberían ser. Veamos. Se dice que una organización internacional está creada básicamente por estados. Correcto. La Organización Mundial de Salud está creada por los 193 estados que conforman las Naciones Unidas. Perfecto. Pero hay algo que entra a tallar allí. Que nosotros analizamos
que las organizaciones, que la OMS está financiada por los 193 estados, por supuesto. Pero nos damos cuenta que hay estados que la financian mucho más que otros. Ejemplo, Estados Unidos, del presupuesto de la OMS, cubre el 15% de ese presupuesto. Pero cuando vemos quién es el segundo estado, nos damos como una sorpresa. No es estado. Es un actor internacional que después de Estados Unidos es el mayor financiador de esta organización. Y un actor internacional de carácter privado. Un actor internacional que no es Estado. Me refiero a la Fundación Gates. Sí, la fundación creada por el hombre más millonario, hasta hace poco creo yo, ya fue derrocado, pero creo que era considerado el hombre más millonario del mundo, Bill Gates y su esposa, Melanie. Ellos financian a la Organización Mundial de la Salud y son los segundos más grandes financiadores después de Estados Unidos, con aproximadamente el 10% de la financiación de la institución. Entonces ahí uno se pregunta, sí, las organizaciones son creadas por estados, pero ahora tienen otros actores alrededor, tienen otros actores que no son estados y que no las han creado, pero que aportan. Y si aportan, pueden reclamar ciertos intereses, como de hecho sucede. Ejemplo, la Fundación Gates. Segundo, habíamos dicho que nacen de una norma jurídica internacional. Bueno, sí, ahí está. El pacto constitutivo de la OMS del año 48. Tercero, habíamos dicho que era un organismo con un órgano permanente, ¿no? Que tendría que tener un órgano permanente. La OMS tiene un órgano permanente, pero no uno. La Organización Mundial de la Salud, al igual que muchas organizaciones internacionales, tienen un grave problema de burocratismo. Son gigantes con pies de barro. Tienen 1000 oficinas en todos los países. Y eso muchas veces genera que los acuerdos, las formas para llegar a una posición dentro de la propia organización sea hartamente complicada. Oficina por aquí, oficina por allá, oficina por allá, oficina por allá. Por eso alguien decía, cuando hablan de la OMS, ¿de cuál OMS están hablando? Pero ¿por qué? ¿Cuál OMS? ¿No es una sola? Sí, pues, pero hay varias OMS en diversas regiones del mundo, en diversas partes del mundo, y tienen cierta autonomía. Yo tengo entendido que la OMS, su central está en Ginebra. Sí, pero tiene sucursales con suficiente capacidad autonómica en diversas partes del mundo. Y eso genera un burocratismo enorme, pues. Otra característica, autónomas. Cuando les hablé del tema de quién financia la Organización Mundial de la Salud, lastimosamente la financiación no es homogénea. Si bien hay un financiamiento que se calcula que cada estado debe aportar en base a sus recursos, sus riquezas, su cantidad poblacional, aparte de esa financiación obligatoria, hay estados que por su lado dan mucho más dinero. Y acabamos de decir que aparecen en medio de todo esto actores internacionales que no son estados y que también aportan a la institución. Y entonces todo el mundo se ha dado cuenta de que cuando sucede esto,
las organizaciones internacionales, no solamente la OMS, esto sucede con todas, casi con todas, pierden autonomía. Dependen de quién es el que más lo financia o la financia. Alguien inclusive llegó a decir que la Organización Mundial de la Salud no responde a los intereses de todos los estados, sino que responde a los intereses de quienes la financian, porque ellos son los que le ponen la agenda. Nosotros comenzamos a hacer una mirada, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, de la misma Comunidad Andina, de otras organizaciones a nivel mundial como la UNESCO, la OIT, la OMC, el Banco Mundial, el FMI, y nos damos cuenta que las diferencias entre los estados que financian y actores internacionales ajenos a los estados es enorme. Y que por eso estas instituciones muchas veces están absolutamente venidas a menos en cuanto a su autonomía. Y prácticamente muchas de ellas terminan siendo dependientes. Entonces, nos damos cuenta de esa situación, que de por sí es bastante complicada y es grave. Por eso que Estados Unidos, con el presidente Trump, cuando ha pasado todo esto de la pandemia, sale de frente a decir, bueno, pues yo te estoy dando la mayor cantidad de dinero, pero no me ha servido para nada. Entonces ahora me retiro. No te voy a dar dinero. Es decir, no es que el presidente Trump diga, no has podido cumplir con tu finalidad de salvaguardar la salud y de tener una política preventiva frente a todos los estados. No, él dijo, no me has cumplido a mí. No le has cumplido a los Estados Unidos. Entonces, ¿yo por qué te voy a dar más dinero? ¿O te voy a seguir dando dinero? Entonces, ahí hay un problema en torno a la organización internacional. El tema de la financiación es un problema que hoy en día todo el mundo reconoce, que tiene no solamente la OMS, sino casi todas las organizaciones internacionales. Y de hecho también, a todo esto, las organizaciones internacionales, señores, no tienen capacidad para imponer decisión. Toda vez que en el marco del derecho internacional no existe la coacción. No es como en el ámbito interno. En el ámbito interno, si alguien no cumple una sentencia, la fuerza pública lo va a obligar a cumplir. Si hay una sentencia, te van a llevar a prisión. En el ámbito internacional, no. Porque si esto ocurriría, muchos consideran que habría ya un gobierno mundial. Y de hecho yo creo que formalmente no lo hay, pero a veces de facto sí hemos tenido un gobierno mundial. De facto, porque muchas veces las reglas del derecho internacional se rompen cuando los estados más poderosos simplemente buscan satisfacer sus intereses. Lo hemos visto. Ejemplos creo que bastan y sobran. Ahora, la globalización genera todo este tipo de problemas también. Nosotros hemos visto y estamos en un mundo donde la globalización ha sido una de las cosas más importantes, más trascendentes y más interesantes. Pero ya un famoso politólogo, Ulrich Beck, alemán, profesor de la Universidad de Múnich, había escrito una obra que se llamaba La sociedad del riesgo global. Y él decía en su obra de que nadie se está dando cuenta de que la globalización, así como podía tener un montón de beneficios, que de hecho los ha tenido, puede también tener riesgos y muy altos, altísimos, por la interconexión e interdependencia entre todos,
que, como ya les había dicho, nunca antes se había visto en la historia. Y ejemplo de un riesgo letal podría ser una pandemia. Nadie se había podido percatar que lo que podía suceder en un país de un extremo del mundo, en el tiempo más rápido posible, podía traer consecuencias en el otro país que está en el otro extremo del mundo y generar una crisis a nivel global, porque todos los países hoy en día, como nunca antes en la historia, son interdependientes. Vean, cuando comenzaron a cerrar las fronteras, se corta también la cadena de suministro. Recursos naturales para exportar, el caso Perú, que exporta materias primas, ya no te la compran. El precio del petróleo cayó a $25 como nunca antes había acontecido, porque no hay quien compre en el mercado. Líneas aéreas al borde de la quiebra. Actividades turísticas quebradas. Ese es el riesgo de esta globalización, que nadie había advertido, o que si habían advertido, nadie la tomó de manera seria y adoptó políticas públicas internacionales para prevenir todos estos riesgos. Si a mí me preguntan sobre la globalización, si esto va a acabar, la globalización no va a acabar. Esto es un fenómeno irreversible, porque de repente se va a ralentizar. Todos estamos de acuerdo, ralentizar, o sea, se va a detener, ya no va a ser tan galopante, porque de cierta manera los estados hoy en día van a vivir desconfiados, hay mucha desconfianza internacional. Las organizaciones internacionales, ninguna, ni la ONU, ha funcionado a la altura. Vean ustedes cómo, en medio de la crisis sanitaria, los países prácticamente como en la selva, se arranchaban las mascarillas, se arranchaban los materiales, los ventiladores mecánicos, se peleaban por eso, en una situación del más fuerte, de que quien compra más a ese se le vende, y el que compra menos no se le vende. ¿Dónde estaba la Organización Mundial de la Salud allí? ¿Dónde estaba la OMS allí? En Italia, por ejemplo, los italianos, que su aparato sanitario había quedado, sus estructuras sanitarias estaban devastadas, habían sido desbordadas, la OTAN, la Unión Europea, brillaron por su ausencia. Y más bien, quien apoyó a Italia fue Rusia, enviando aviones de ayuda. Una cosa impresionante. ¿Y dónde estaba la Unión Europea? ¿Y dónde estaba la OTAN, por lo menos? No, ninguno. Entonces, va a haber un periodo de ralentización. Se van a replantear muchas cosas. Hay desconfianza entre los estados, pero la globalización es irreversible. ¿Y por qué? Porque, como les decía, la globalización es un fenómeno que no solamente es relaciones entre estados, afluencia entre personas y recursos materiales. La globalización es más que eso, más que lo económico. La globalización es un intercambio ilimitado de ideas e información entre todos los seres humanos. Y eso no ha parado. Fíjense, fronteras cerradas, aeropuertos cerrados, intercambio económico parcialmente detenido, pero las ideas, la información, eso no se detiene, por eso estamos ahorita conversando. Y esto forma parte de la globalización, porque lo que yo estoy diciendo ahorita aquí puede ser proyectado a nivel nacional, pero lo puede escuchar cualquier persona en cualquier parte del mundo, y nadie lo puede impedir. Por eso que en ese aspecto la globalización no va a detenerse.
En otros aspectos económicos, en aspectos políticos, sí va a haber una ralentización, va a haber una replanteación, va a haber un cambio, van a haber políticas que de alguna manera busquen soluciones a estas desconfianzas que han surgido entre los estados. Pero la globalización no se va a detener. Y obviamente yo creo que de un mundo unipolar como lo hemos tenido, porque hemos tenido un mundo bipolar hasta el término de la Guerra Fría, luego a partir de allí hemos tenido un mundo unipolar con una superpotencia como es Estados Unidos, pero ahora vamos camino a un mundo multipolar. Queda claro que Estados Unidos ha perdido liderazgo, no ha sabido manejar de manera convincente y de manera, vamos a decirle, protagónica por el rol que cumple de superpotencia, la crisis, y ha dejado un vacío. Miren ustedes qué tanto es el vacío que ha dejado y cómo otros estados pueden sacarle provecho, que el presidente de China, Xi Jinping, sale a decir ahora de que China va a dar 2.000 millones de dólares en 2 años a aquellos estados emergentes, por no decir subdesarrollados, que hayamos pagado consecuencias pues terribles de la pandemia. Y que además, si los chinos logran la vacuna, que ya vienen trabajando, la van a repartir gratuitamente porque para ellos eso va a ser un bien público, global. Fíjense cómo un Estado se aprovecha de la inconsistencia, del mal manejo del liderazgo de uno para querer zarpar. China se prepara para ser de una potencia regional, hasta ahora, a ser una potencia mundial. De que dónde se creó el virus, si fueron ellos, no lo sabemos. El hecho es que luego de esto, el sistema de gobernanza mundial entra en una serie de cambios, de replanteamientos, donde las organizaciones internacionales van a tener también que replantearse sus estructuras. Joseph Stiglitz, en Premio Nobel de Economía y vicepresidente del Banco Mundial, en su libro Cómo hacer que funcione la globalización, dijo algo muy cierto. La globalización en sí no es mala, al contrario, lo malo es cómo se ha venido gestionando. Países más fuertes que buscan de todas maneras jalar para sus propios intereses en desmedro de los intereses de los demás. Y lo que él señala es que eso se debe replantear. Yo creo que ha llegado el momento de que se replantee esto. Definitivamente, algunos consideran que en un mundo multipolar, América Latina está muy rezagada. Y la manera para que América salga adelante es precisamente a través de la integración, repotenciando sus organismos internacionales. Sobre todo en esta parte de Sudamérica. La comunidad andina, el Mercosur, es la única manera de entrar, como se dice, a la agenda internacional. En un mundo donde ahora los recursos, las materias primas e inclusive los productos manufacturados ya no pesan tanto como son los bienes y servicios de valor agregado, la única manera de podernos apoyar es prácticamente yendo a una integración. Pero no se puede ir a una integración si es que no hay un orden primero interno. Hay un orden dentro de cada estado. Y eso es lo que todos los estados latinoamericanos, incluyendo al Perú,
deben apostar en esta economía del conocimiento, en la economía de la información. Nos hemos dado cuenta hoy en día que, por ejemplo, la salud es prioritaria, pero no solamente la salud. En el mundo post pandemia que se viene, la educación también será clave. Y las políticas de integración que nos permitan entrar en lo que se llama el ajedrez mundial y no quedarnos rezagados, no quedarnos atrás. Eso es algo bien importante que se tiene que tener en cuenta. Fíjense, yo pienso que toda crisis genera oportunidad. Y esta es la oportunidad para que todos los estados se replanteen cómo ha venido funcionando la globalización. ¿Para qué? Para que los aspectos positivos se mantengan y se mejoren. Y que los aspectos negativos se comiencen a corregir. En las organizaciones internacionales, como parte de esa globalización, igual. Reestructuración. Más democracia. David Gerald, profesor de politólogo del Reino Unido, en un famoso libro, El cosmopolitismo, precisamente dice, igual Joseph Stiglitz también, ¿no? Hay que democratizar la gobernanza mundial. Es muy difícil, lógicamente, pero buscar hacerlo, porque ha quedado claro después de esta pandemia que los estados, por más poderosos militarmente que sean, pueden también terminar siendo gravemente dañados. Y que como todo ahora está interconectado, lo que afecte a un país pequeño puede también afectar en mayor o en menor medida también a uno más grande. Entonces lo que se tiene que buscar aquí es replantear la globalización y buscar corregir los errores y mejorar lo que se ha hecho bien hasta ahora. El fenómeno de globalización es imparable. Las organizaciones internacionales se mantienen, pero en el caso de la globalización, buscar precisamente replantear, ver qué se ha dejado de hacer para hacer, mejorar y precisamente lograr la tan anhelada comunidad pacífica mundial. Y en el caso de las organizaciones internacionales, buscar la reestructuración. Ha demostrado que así como vienen funcionando, son débiles. No logran los objetivos, ni podrían lograrlos. Entonces, busquemos alternativas. Busquemos alternativas para que puedan conseguir los objetivos. Porque finalmente, una organización internacional debe trabajar no para beneficio de uno, sino para beneficio de todos. Esa es la idea principal. Bien. Muy bien, señores. Quiero agradecer una vez más al Círculo Ideas Jurídicas por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Disculpen si ha habido por allí alguna interrupción producto del internet. Lo que pasa es que la red se satura de sobremanera muchas veces porque obviamente el que menos está en su computadora, está pues en las redes tratando de capacitarse, informarse, etc., ¿no? Quiero agradecerles profundamente por haber estado aquí presentes en la disertación y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.